¿Qué ha significado para los armenios que el Papa Francisco condenara y reconociera el genocidio armenio? Ha sido algo largamente esperado y ni siquiera lo creíamos. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2015 representando a Córdoba en la misa del Vaticano, donde él nombra la palabra genocidio por primera vez. Y estábamos ahí en la misa, no la esperábamos. De Córdoba fue Monseñor Niáñez y yo. Monseñor Niáñez no estaba con nosotros, ¿no? Nosotros era una delegación que fue de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Y estábamos contentos de tener la oportunidad de estar ahí en el centenario del genocidio, y de repente Francisco dice genocidio armenio y nos mirábamos entre nosotros y lo dijo. Y era lo esperado en definitiva, porque cuando era Monseñor Bergoglio ya lo había reconocido acá, o sea, la coherencia de Bergoglio con Francisco se tenía que mantener. De todas maneras es algo tan esperado para nosotros que somos descendientes de ese genocidio, que fue un shock lindo, un shock interesante. ¿Y qué representó para la comunidad armenia? Y fue sumamente importante, no solamente para la comunidad armenia. Fíjate que ya Alemania también termina reconociendo el genocidio justamente en el centenario, o sea, que son países fuertes. Ya Francia lo había hecho, pero son países fuertes, y de algún modo es una cierta presión para que Turquía realmente termine reconociendo esto, porque nosotros somos la voz de los que ya no pueden hablar. Mi abuela estuvo en el genocidio, mi abuela falleció en el 96. O sea, es como que yo tengo la posta y tenemos la obligación de que eso se reconozca, ¿no? Por una cuestión además simbólica. ¿Cuáles son los principales logros de Francisco? Fue muy coherente con Bergoglio. O sea, no se dejó avasallar por ninguna presión. Fue coherente con lo que él era en Buenos Aires. Y digo, fue inteligente porque empezó Fratelli Tutti. O sea, todas las encíclicas que él va haciendo son propias de demandas de la época, ¿sí? O sea, se preocupa por el medio ambiente, se preocupa por la hermandad, por la fraternidad. Yo creo que logros son muchos, pero creo que en la Argentina no los reconocemos. Francisco, en el resto del mundo lo quieren mucho, lo respetan mucho, y acá por alguna cuestión esto de la grieta y demás tenemos una dicotomía, ¿no? Tenemos esto de algunos lo quieren mucho y otros no tanto, pero porque le ponen cosas que quizás no son de él. Es un papa que llevó toda una impronta y que hizo todo un movimiento en el Vaticano. Han sido muchos los logros. Y lleva todas estas cuestiones que nosotros sí tenemos. Latinoamérica, el mundo más católico romano, o sea, en porcentaje, son muchos más que en otros lugares del mundo, y la idiosincrasia y la fe que tenemos acá, yo creo que él la lleva y la traduce muy bien adentro del mismo Vaticano. ¿Cuál crees que va a ser la principal impronta de su papado? Desde el momento que él asume y no acepta algunas cuestiones que eran protocolares y que tenía que hacer, ya desde ahí marca su impronta, el mismo nombre, Francisco. O sea, Francisco I sería Francisco. El mismo nombre lleva una impronta por una iglesia para los pobres, por una iglesia como nació en su momento Jesús, por una iglesia para los más vulnerables, por una iglesia para los que realmente lo necesitan. Las encíclicas que ha ido escribiendo van en esa línea, van en la línea de una iglesia para todos realmente. ¿Cuáles son las principales coincidencias de la iglesia armenia con la iglesia de Francisco? La iglesia toda, en general la iglesia de Jesucristo tiene que coincidir en esto, en una iglesia de la misericordia, en una iglesia de la fraternidad, porque nació así su espíritu original allá, estamos hablando en el año 301, porque empezó con la iglesia armenia, digamos, pero empezó así con Jesucristo en el año 0, y creo que las coincidencias son esas. Volver a la fuente, volver al origen, volver a la fraternidad, volver a la misericordia, empezar a escuchar. En el papado de Francisco y en la iglesia armenia, también como signo de los tiempos, se empieza a escuchar más. O sea, estamos tratando no ponernos como iglesia, yo sé, sino escuchar lo que vos necesitas. Y creo que es un cambio que tenemos que potenciar más los que estamos en iglesia. No ayudarte desde mí, sino ayudarte desde vos.
escuchar lo que vos necesitas primero. Hoy en la Iglesia Católica se está hablando mucho del ministerio de la escucha también. Nosotros también estamos escuchando un poco más. Tenemos muchos puntos en común, ¿no? Muchos puntos en común que llevan en general a la Iglesia cristiana, más allá de las diferencias que son. ¿Y si tuvieras que marcar las diferencias? Y la Iglesia armenia todavía está mucho más ortodoxa. Nosotros tenemos todavía, o sea, como que la Iglesia Católica en eso ha avanzado mucho, con el Papa Francisco también. Nosotros todavía tenemos toda una cuestión mucho más ortodoxa, donde el obispo es el obispo, el Papa es el Papa, o sea, se ven más las diferencias y los escalones. Si bien se trata de empezar, nosotros tenemos sacerdotes casados y los sacerdotes casados hacen las veces de este nexo entre el clero y la gente, porque están justo ahí, pero todavía nosotros estamos más ortodoxos, más. La Iglesia armenia es más parecida. Después del Concilio Vaticano II ha cambiado la Iglesia Católica. La Iglesia armenia está como en la previa, antes del Vaticano II. Te pido una definición de Francisco. El Papa de la gente.